Un saludo muy cordial, un saludo muy especial, muy cordial para todos nuestros queridísimos y videntes hoy en esta emisión del programa denominado De Mentes Abiertas, un espacio del Consultorio de Psicología de la División de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, creado y producido por el Consultorio de Psicología, siempre contando con unos invitados fabulosos. Hoy tenemos un tema que es nuestra segunda parte, duelo, ¿cuándo decir adiós? Y bueno, para ello nos acompaña nuevamente desde México el doctor Óscar Obregón. Él es un psicólogo clínico, experto en duelos, pues es experto en tanatología, todo lo que tiene que ver con la buena muerte, los cuidados paliativos, la enfermedad y el acompañamiento a las familias. Pero también es un experto en desarrollo humano y en hipnosis clínica, en lo cual se ha hecho muy reconocido el doctor Obregón en diversos lugares de Latinoamérica e Iberoamérica. Tenemos también una posibilidad de compartir con ustedes en esta temática tan linda como el duelo, que aunque suene un poco duro decir qué lindo es pasar por un duelo, definitivamente es un proceso adaptativo que termina siendo reconstructivo para cada uno de nosotros y puede ser también un posibilitador de grandes experiencias de desarrollo humano, justamente. Pero bueno, hoy contamos con la participación del doctor Obregón desde México y quiero saludarlo desde antemano. Lo saludamos, doctor Obregón. Hola, hola. Hola Ligia, hola Sandrita, hola a todo el equipo del Bienestar Universitario, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan el día de hoy de poder compartir estos conocimientos que he tenido la oportunidad de generar ya desde hace algunos añitos para acá. Y bueno, pues yo encantadísimo de saludar a toda la comunidad universitaria y por supuesto a todo el pueblo colombiano. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Obregón. Como les decíamos, contamos entonces con un equipo que es el equipo del consultorio y la doctora Sandra Molano nos acompaña nuevamente. Y la temática de hoy que tiene que ver con el duelo, pues porque estamos afrontando una situación de pandemia en la que vemos que constantemente es un atravesar por unas situaciones tan complejas, un duelo detenidos, momentos en que los sentimientos se entrecruzan, se vuelven tan complejos para nosotros. Entonces es una oportunidad más para que desde este programa donde pretendemos hacer promoción y prevención en salud mental, hablemos de él. Pero es un día también fabuloso para pensar qué podemos celebrar. Uno, primero tener, como siempre, esa motivación para el cada día. El 73% de las enfermedades mundiales giran en torno a los trastornos mentales y a enfermedades neurológicas. Aproximadamente tenemos aquí a nuestra compañera de equipo y amiga, la doctora Sandra Molano. Ella es parte del consultorio de psicología. Bienvenida, doctora Sandra Molano. Buenos días, Ligia. Saludos a todas las personas que se conectan, que nos ven desde ya. Saludos a Leonardo, quien hoy no nos puede acompañar, pero pues está también muy pendiente del programa. Y como bien indicó Ligia, hoy vamos a hacer la segunda parte del tema de duelo, porque quedaron muchas preguntas, muchas incógnitas. Y pues es importante que nosotros lo veamos no solamente, como decíamos, pues desafortunadamente hoy en día por la situación de pandemia puede que sea un poco más, por decirlo, lo escuchemos un poco más, pero es un proceso que nosotros enfrentamos a lo largo de nuestras vidas, en el cual podemos estar expuestos y que pues todos los seres humanos en algún momento lo vamos a atravesar. En estos dos programas hemos querido centrarnos en el duelo por muerte de un ser querido, un familiar, un amigo, pero pues también tener en cuenta que podemos experimentar duelos y que el duelo es básicamente esa respuesta o ese proceso adaptativo ante cualquier pérdida que nosotros estemos enfrentando. También es importante que tengamos en cuenta y retomemos esa palabra que habíamos empezado a tratar la semana anterior, que era dolor. Hablar que el dolor pues tiene tanto ese componente físico, que es ese malestar, esa incomodidad, y el dolor desde lo emocional, que es la situación, la sensación de pérdida y aflicción. También tener en cuenta que pues el dolor es una manifestación y tal vez sea una de las reacciones que experimentamos con mayor intensidad cuando vimos el duelo, que es un dolor que para algunos es
inaguantable, que nos cuesta ponerlo en palabras, que se vive como una experiencia supremamente fuerte y que a veces puede ser desbordante. Entonces, también se ha encontrado que el dolor físico y el dolor emocional están muy relacionados, que inclusive cuando vimos un dolor emocional prolongado, puede llegar a tener manifestaciones físicas, a manifestarse en nuestro cuerpo. Y esto se debe a que también se procesan ambos en nuestro sistema nervioso. Y como bien hablaba hace un momento la doctora Ligia, pues nuestro cerebro allí va a estar pendiente tanto de eso que nos genera el malestar desde lo físico como el malestar desde lo emocional. Pero pues tener en cuenta que el dolor es necesario y como bien nos decía Denis Cantasaro, investigador desde la psicología evolutiva, recordemos que el dolor va a tener siempre dos funciones primordiales, que son, por un lado, el que evitemos conductas que nos puedan hacer daño. Entonces, por ejemplo, el que me duela cuando yo toco algo caliente me va a servir para protegerme de una quemadura y también va a evitar o va a darnos más bien la posibilidad de que nos demos una pausa para recuperarnos de esas heridas, ya sea físicas o emocionales que estemos experimentando. Pero entonces, volver a invitarlos y que reflexionemos sobre cómo nos relacionamos con el dolor, cómo vivimos también los duelos que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, los que podemos estar enfrentando en este momento a causa no solo de las muertes por COVID, sino por las demás situaciones que se puedan dar, accidentes. Por ejemplo, el fin de semana que tuvimos la triste noticia de la muerte del niño Julián por el accidente en carretera, una promesa del ciclismo. Todos esos dolores que vienen con las pérdidas, cómo nosotros las vivimos, cómo las relacionamos y también cómo ayudamos o nos vinculamos en los duelos que las demás personas pueden vivir. Entonces, aquí, para entrar en materia, le damos la bienvenida al doctor Óscar Obregón y pues esa primera pregunta sería, que habíamos quedado en ese punto, ¿qué reacciones son esperables dentro de los duelos? Porque a veces nosotros podemos ser muy como, por decirlo de alguna forma, muy buenos en juzgar y decir este duelo está mal, este duelo está bien, pero la persona se puede sentir culpable y decir, ¿será que me estoy demorando mucho? ¿Será que no estoy avanzando? ¿O estoy avanzando tan rápido que ya olvidé a la persona y estoy dejándolo de lado y va a desaparecer de mi memoria? ¿Qué cosas son esperables y son sanas dentro del duelo? Y cuáles sí es importante que pues como que tengamos esa alerta y les demos un ojito. Doctor, está en silencio. Es que me habían silenciado. Aquí estoy. Ahí está. Bueno, primeramente, claro, las personas comúnmente no vamos a ser conscientes de este manejo del duelo. Doctor, ¿cuáles serían esos sentimientos, digamos, que están girando en torno a lo saludable en específico, a lo saludable que podría ser en esas expresiones sanas del duelo? Sí, bueno, definitivamente, digo, no sé lo que haya investigado el español que comentas, pero en lo que a mí respecta, definitivamente cuando estamos hablando de un proceso de duelo de aceptación, digamos, ya sano, estamos hablando de un proceso ya de aceptación, ya la persona está narrando la experiencia en torno a algo real, a un hecho real, es consciente de lo que está pasando, digamos que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, en términos coloquiales, y que al final de cuentas pues está aceptando en ese sentido la pérdida del familiar. No significa que no siga sintiendo dolor, que no siga sintiendo tristeza. Lo que significa es que ya lo está procesando de manera distinta, ya está sintiendo como una sensación de, digamos, tranquilidad, y lo entrecomillo, porque el hueco, como lo comentábamos, el hueco siempre va a estar. Sin embargo, ya está más tranquilo, ya hay más aceptación en ese sentido, y es justamente ahí donde empezamos el siguiente proceso de finalmente empezar a trabajar sobre el día a día, empezar a trabajar sobre sus pertenencias. Incluso cuando una persona muy cercana fallece y dices, bueno, y su ropa, y sus cosas, y su auto, y a esos libros que él tenía mucho y leía mucho,
¿Qué van a pasar en ese sentido con las cosas? Doctor Obregón, unido a lo que usted comenta, justamente Alfonso Gea Carrillo, que me mencionábamos hace unos minutos, nos expresa todo lo que tiene que ver con esto del sufrimiento humano, ¿no? Y ese momento de gran sufrimiento, unidos en sufrimiento cuando se está experimentando el dolor, y en esa necesidad de aquel doliente de evitar dejar de sufrir, evitar dejar de llorar, porque con ello se experimenta unido al ser que se ha ido. Y de alguna forma nos dice Alfonso Gea Carrillo, el ser humano por medio del trabajo del duelo, logra de alguna manera vincularse con ese ser del cual se ha desprendido. Nos habla, por ejemplo, de ese deseo de mantenernos en ese sufrimiento, porque de alguna forma nos estamos castigando por algunas de las cosas que atravesamos en la vivencia o en la convivencia con ese ser amado, y que de alguna manera eso nos permite decirnos qué tanto fuimos nobles, positivos o propositivos en ese compartir con el otro, y mantenernos sin comer muchas veces, mantenernos sin dormir, es como una expresión, dice Alfonso Gea Carrillo, es como una expresión de, bueno, si ese ser que yo amo no está comiendo, no se está riendo, por ejemplo, no está durmiendo, pues yo tampoco duermo, tampoco me río, tampoco como, porque así me permanezco unido a ese ser que no está. Doctora Molano, frente a lo que nosotros observamos en lo que tiene que ver con el duelo, ¿cómo visualiza usted esta circunstancia del sufrimiento? Inevitablemente vamos a tener que atravesar por ese dolor, porque es parte del mismo proceso de adaptación de aprender a vivir sin la otra persona. O sea, se ha encontrado y hay efectos nocivos, y por ejemplo cuando nosotros hablamos de duelo patológico, que ya es cuando pasan 4 o 5 años en que se detuvo la persona, o sea, no tuvo ninguna reacción o se quedó en esos tipos de reacciones de la depresión propia del proceso de duelo, que no lo hablamos inicialmente desde algo patológico, sino de la que es una reacción que es superior a la tristeza normal y común, pero que es esperable dentro del proceso. Entonces, allí viene, por eso ese primer punto, cómo nos relacionamos, y pues algo que nosotros sabemos que hacer de pronóstico es cómo hemos vivido los duelos anteriores. Por eso, tenemos una recomendación que se hace, es que desde pequeños nosotros pudiéramos tener mascotas para que el niño pueda entender lo que es el proceso del ciclo de la vida, el nacer, crecer, reproducirnos y morir, y pueda tener esa aproximación hacia lo que es la muerte como una realidad. Igual ahí también va a depender la edad de la persona, su sistema de creencias, cómo nos manejamos a través de todo ese proceso de sufrimiento y dolor que puede venir con el duelo. Pero, y aquí pues es una pregunta que me gustaría hacerle al doctor Obregón, porque nosotros muchas veces hablamos de los tiempos y como lo dije hace un momento, se habla de 4 o 5 años que nosotros sigamos en la misma reacción, ya podemos hablar de un duelo patológico, o sea que la persona siga teniendo las mismas reacciones del comienzo. Pero entonces, hablando un poco, que a veces los seres humanos nos gusta tener como esa especie de medidas y referentes, hablando de tiempos, por ejemplo, ¿cuál sería el tiempo esperable para que uno diga podemos llegar a esa fase de aceptación, que sería el final, de un duelo? Y por ejemplo, ya que usted hablaba que son de esas tareas complicadas, que cómo vamos a disponer de las cosas de la persona, la ropa, hasta qué punto, por ejemplo, cuánto tiempo, si es que lo hay alguna medida en que sea esperable que nosotros mantengamos las cosas quietas, o si ya hablamos de 1 o 2 años que ese cuarto sigue igual y no se toca, pues como preocuparnos, o sea, ¿ahí es algún tipo de medida o no? Sí, mira, fíjense, algo bien importante. Tuve la oportunidad de trabajar con una familia, era la mamá de se accidenta un muchacho, se accidenta en una motocicleta, fallece. El joven tenía 27 años, estaba recién casado, tenía una niña, dejó una niña de 3 añitos. Y bueno, pues se quedaron a vivir madre y suegra, o sea, esposa y suegra y la niña, al final de cuentas, en casa. Y llegó un punto en donde empezaron a notar, primero no se hablaba del tema, no se hablaba de la muerte, quitaron todas las fotografías porque sentían que producía dolor, entonces pensaban que el dolor
finalmente pues había que quitarlo, había que suprimirlo, había que suplirlo, y quitaron todas las fotografías que estaban en la casa, todas las fotografías que estuvieran relacionadas con él. La ropa la guardaron, toda la ropa, todo lo pusieron en un solo sitio, y no se hablaba absolutamente nada del tema. Pasó cerca de año y medio cuando yo los empiezo a atender, y los empiezo a atender porque estaban muy irritables, había mucha irritabilidad, estaban muy tristes, de pronto lloraban cada una en los rincones, no se dejaban ver unas a las otras. A la niña de pronto ya le dejaron de hablar de su papá, que había fallecido, y pues empezaron a suprimirlo, empezaron digamos, a reprimirlo. Entonces, al final de cuentas, esto llevó a la familia a que durara más tiempo de lo que podríamos esperar. La respuesta, doctora Sandrita, es que al final de cuentas cada cabeza es un mundo y cada persona va a experimentar de manera distinta este tipo de situaciones, estas y muchas otras. Va a depender mucho del sistema de creencias, ya lo comentábamos, del sistema de creencias, de sus recursos psicológicos, y bueno, pues definitivamente, ¿quién espera una muerte repentina? Nadie espera, por eso es repentina, o sea, nadie la espera. Pero al final de cuentas, este sistema psicológico y de creencias nos llevan a tener un proceso mucho más eficaz al final de cuentas, y esto nos va a llevar a tener una aceptación mucho más pronta. Más o menos, si podemos poner alguna media en este punto, pues más o menos estamos hablando de 1 año y medio a 2 años aproximadamente. A partir del 3.º o 4.º año se empieza a volver, sobre todo si sigue teniendo la ropa guardada, si sigue habiendo un apego muy fuerte, si sigue habiendo tristeza, si sigue habiendo esta sensación de no aceptar, de que estoy pensando, pues al rato llega mi hijo de trabajar, y cosas en ese sentido. Entonces es porque está en negación todavía, y por eso justamente las etapas de duelo que planteamos la sesión pasada, pues para más o menos determinar en qué idea más o menos está teniendo la persona, pues para poder abordarla desde ese referente, ¿no? Doctor, en ese orden de ideas, cuando hablamos de cuáles son esas expresiones sanas, usted en el relato que nos comparte, podemos observar varias de las cosas que nos evitan tener un duelo, digamos, saludable, ¿cierto? Esto de la dificultad, como lo dice la doctora Sandra, de reconocer lo que sentimos, esa indudable búsqueda de tener una sonrisa permanente, lo que nos vincula a las redes sociales del mundo de hoy, que de pronto niega el dolor y que finalmente nos está causando más estragos a nivel salud mental. Entendemos entonces como los pasos de reconocer lo que yo estoy sintiendo, de identificarle, de colocarle un nombre y de vivirlo, y así poder gestionar lo que yo estoy sintiendo. El psicoanálisis nos explica claramente desde Lacan la importancia que tiene el trabajo del duelo más allá del dolor mismo, porque es como si estuviéramos perdiendo una parte de nuestro yo, de lo que somos. Por eso es que nos duele tanto. Es como si de alguna manera pudiéramos decirlo en carne viva, te arrancaran un miembro de tu cuerpo, algo así. Es absurdo. La doctora Sandra nos explicaba al principio el paralelo entre el dolor físico y el dolor emocional, e indudablemente en los procesos de duelos se vivencia todas estas dimensiones a lo largo de todo ese mismo trabajo de duelo. Cuando nosotros observamos autores como Alfonso Guea, que lo comentábamos, Guea Garrillo, este autor nos recomienda también utilizar para expresiones del duelo el acompañamiento en las familias. Por ejemplo, ¿qué es acompañar? El doctor explica sobre el acompañamiento, es tener una actitud no de juicio, es estar al lado del otro, es dejar fluir sin juzgar, es lograr que el otro exprese sanamente su dolor sin decirle, no llores, porque te pones mal, no, pero es que lo hace sufrir, o sea, y se mezclan todo esto que ustedes dos están mencionando de las creencias, y finalmente nos aconseja a eso justamente, no dé consejos, haga que cada persona, si usted va a acompañar a alguien en un duelo,
haga que cada persona tenga su propia capacidad para afrontar. Es como si nosotros entendiéramos, cada ser humano tiene dentro de sí la posibilidad de pararse encima de ese desprendimiento, en ese poco a poco, en ese trasegar por el trabajo del duelo, y por sí mismo lo va a lograr. Y nuestro interés en poder mencionar este punto en ese acompañamiento es justamente eso, dejar que el otro fluya en lo que siente, y si es con nosotros mismos, dejar también para nosotros el espacio, el darnos ese permiso de sentir. Doctora Sandra, siga, por favor. Es que unido a lo que tú estabas diciendo, Ligia, hay un investigador, Javier Ferrero, en España, que él plantea dentro de esos qué hacer y qué no hacer dentro del duelo, que hay uno de los errores que nosotros con mayor frecuencia cometemos, y es que le decimos a la persona, llámame si me necesitas. Entonces se lo plantea, uno lo puede decir con la mejor intención del mundo, pero lo plantea en el sentido de que en ese momento la persona, o sea, es como tan difuso que lo importante es ponerlo más concreto y decirle, yo te llamo, voy a tal día hablamos, y llevar las cosas más al concreto, hacerlo, porque también para la persona que está viviendo la pérdida puede sentirlo como, no, yo no quiero molestar, yo no quiero ser una carga, o qué fastidio para todas las otras personas que me vean llorando todo el tiempo y quejándome por lo mismo. Entonces plantea que es un error y que creo que todos nosotros hemos cometido alguna vez, que cuando tenemos una persona le decimos, si me necesitas, llámame. Inclusive recordemos la canción de Miguel Mateos, de Llámame si me necesitas. Y también otro de los errores que podemos llegar a cometer es el forzar a la persona a hacer las cosas, o sea, como que nosotros por tratar de ayudar cometemos errores. Entonces, no, es que usted, por ejemplo, cuando el doctor Obregón hablaba lo de la ropa, que a veces uno puede decir, no, es que ya tiene que desbaratar el cuarto, ya tiene que dormir aparte, y podemos llegar a la fuerza, obligar a la persona al comienzo, y que puede que, vuelvo, reitero, lo hagamos con la mejor intención, pero después la persona diga, yo no quería hacerlo, o hice eso fue porque usted me dijo. Entonces, algo que reitera mucho este investigador es que respetemos las decisiones del doliente. Entonces, le devolvamos, por decirlo de alguna forma, la sensación de control y decirle, preguntarle, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Quieres que hagamos esto? Y ayudarlo. Si, digamos, dice, no, es que no se me ocurre qué, entonces plantearle las opciones, bueno, si quieres regalar la ropa a una fundación o hay algún familiar que la pueda necesitar, planteárselo, más no obligarlo. Y allí quería preguntarle también al doctor Obregón, y que era algo que surgía la semana pasada cuando terminábamos el programa, que muchas veces nosotros quisiéramos tener un manual, pero no sabemos cómo reaccionar en estas situaciones. De, por ejemplo, si me llama un amigo y me dice, oiga, mi papá se murió, murió mi esposo, murió mi esposa, ¿qué decirle o qué hacer y qué evitar hacer? Por ejemplo, si estamos en una situación, o si estamos en un velorio, que a veces uno dice, ay, aquí, ¿qué puedo hacer? Y también teniendo en cuenta esos sistemas de creencias de los que estábamos hablando, porque decíamos, a veces uno puede consolar como uno quisiera que lo consolaran, pero no tenemos en cuenta al otro, sus características y sus necesidades. Sí, claro. Y bueno, justamente eso, que dependiendo mucho su sistema de creencias. Pero bueno, a la pregunta que me haces, doctora Sandra, que al final de cuentas es el día a día que tengo la oportunidad de hacer cada vez que tengo algún paciente con algunas características de estas. Lo importante es escucharlo, mirarlo a los ojos, entenderlo, si tienes confianza, si es algún familiar, o si estás dentro del área clínica, bueno, pues es una postura que definitivamente nosotros como profesionales de la salud mental, pues tenemos que tener un código ético, una forma de comportarnos, que bueno, eso es muy propio de la salud mental. Sin embargo, si es algún familiar o si es alguien cercano y tú no eres profesional de la salud, pero llega alguien que de pronto está teniendo alguna situación en ese sentido de este tipo, pues escucharla bajo su sistema de creencias. La persona es importante que se desahogue. Hace poco más de 6 años aproximadamente, yo estaba viajando, estaba dando cátedra, dando clases
en la universidad de acá donde estoy trabajando, donde estoy laborando acá en México, y estaba de viaje de trabajo, y de repente ya venía de regreso cuando me habla por teléfono una paciente que yo venía trabajando con ella, digamos, intermitentemente. A veces iba, a veces no asistía, etc. De pronto me habla muy triste y me dice, licenciado Oscar, se murió mi esposo, llorando a mar de lágrimas, y pues inmediatamente, bueno, pues cuéntame qué fue lo que ocurrió. Se suicidó, me dice. Entonces es algo bastante crítico. Los tipos de duelos, las distintas formas de abordaje de lo que es la muerte, al final de cuentas. Le di cita para el día siguiente, menos mal se abrió un espacio, y entonces fue al consultorio, vino al consultorio, y de pronto empiezo a manejar primero el escucharla. Escucho todo el relato. Ella lo cuenta, evidentemente pues lo acababa de pasar un día antes, que había sido la cremación, lo incineraron finalmente. Y al final de todo, bueno, pues me empieza a platicar una serie de aspectos, y bueno, pues empezamos a trabajar justamente el sentimiento de culpa. Se sentía muy culpable, aunque yo, desde mi óptica, desde mi juicio, llamémoslo así, pues yo no le veía un sentimiento de culpa. Sin embargo, ella lo estaba sintiendo, y esa creo que es parte de la respuesta. Finalmente, nosotros podemos tener una idea de lo que la otra persona está pasando, pero hay que escuchar a la persona. La respuesta es eso: hay que escuchar a la persona, y hay que ver en ese sentido cómo es que la persona está, digamos, trabajando su tristeza, su duelo, su depresión, su angustia. Es muy complejo. Todo esto es un mar de emociones muy complejas. La persona no está muchas veces no está en el tiempo real, está en el pasado, está en el futuro, no sabe qué va a pasar el día de mañana, se regresa al presente, se regresa al pasado, y entonces es un mar finalmente de emociones y de tiempos. Y obviamente pues lo que hay que hacer, la parte importante es, desde la perspectiva clínica o psicológica, bueno, pues es centrar a la persona en lo que está ocurriendo, en lo que está pasando, centrarla, y que vaya identificando sus emociones. Decimos en México, creo que también en Colombia, al toro por los cuernos. Hay que, al final de cuentas, enfrentar la circunstancia, hay que, al final de cuentas, enfrentar el duelo, enfrentar la situación, enfrentar la emoción. Porque no es, si la ocultas, como en el caso anterior que les comentaba, si la ocultas y no la procesas, finalmente es como si te echaras un problema o una situación emocional problemática, que te va a causar pues más conflictos de los que ya de pronto la misma situación puede llegar a tener. Básicamente es eso. Ligia. Sí, doctor, estaba atentamente escuchando lo de las muchas formas en que nosotros podemos acompañar a un paciente, a un amigo, a un hermano, a cualquier persona que de pronto esté atravesando por el duelo. Y definitivamente las formas de muerte o las maneras en que ese ser querido, esa persona que tanto amábamos, ya no está, pues también va a marcar un estilo de intervención a nivel terapéutico de cómo es el abordaje. Sin embargo, hay unas recomendaciones muy interesantes frente a esto que estamos tomando en cuenta de cómo hacer, de cómo acompañar, basado no en lo que haríamos técnicamente, sino en una publicación del New York Times del año 2019 de David Posh, en donde nos habla sobre, en ese estudio recapitula algunas de las muchas formas en que las personas que han atravesado por duelos les parecería lo más adecuado de recibir que nosotros le pudiéramos decir, ¿sí? Como aquellas formas de poder interactuar, y se plantearon aproximadamente 4 reglas en ese cómo poder ayudar a hacer ese acompañamiento. Una primera regla, o la regla número 1, hablaba de no se trata de ti, que si muchas veces no somos nosotros los que estamos viviendo el duelo, dice el estudio, es que nosotros entendamos cómo puede estar sintiéndose el otro, y ese entender básicamente muchas veces es callar y dejar que el otro hable sin juzgar, y entender de alguna forma que yo no podría decir cosas tan acertadas. Muchas veces el silencio
habla más que la palabra, y en esa regla número 1 lo que se menciona es que si vas a decir algo, por favor no digas frases como yo no podría soportarlo, porque en esa misma publicación casi toda la mayoría de los participantes, que fueron muchísimos, llegaron a una y otra vez a insistir en que esas eran las frases que en los procesos en los que habían vivido de duelo, eran las que más de alguna forma les causaban un poco más de daño, diríamos así entre comillas. Yo no podría soportar eso porque resulta que esa frase nos está indicando algo así como, bueno, es que acaso es de escogencia, no, simplemente vives ese dolor como sea que lo tengas que vivir, y decir eso es como si estuvieras exigiéndole al otro que lo tiene que hacer de una forma X o Y. Por ejemplo, regla número 2 nos dice que no hay un solo lado bueno, que dejemos de estar creándonos en esa falsa alegría de creer que una persona no puede estar triste o que no podemos estar tristes. En esta publicación nos hace la claridad que los sentimientos pues sacan las expresiones de lo que los seres humanos quieren sentir, y que dejemos de estar utilizando expresiones como al menos no se murió de tal cosa, al menos se murió más joven para que no sufriera, o sea, cosas como estas que se deben evitar. Regla número 3, cuidado con la religión. Nos hace un énfasis aquí en que respetemos este nivel de creencias, esa estructura de creencias, y que puede ser que muchas personas no logren recibirlo de manera adecuada. Por tanto, es muy, muy importante identificar qué tipo de creencias tiene el otro antes de nosotros decir cualquier frase que pueda ser vista como insensible. Frases en las que muchos padres que habían perdido sus hijos en ese estudio mostraban, por ejemplo, que les habían dicho, Dios no te dio la posibilidad de tener mucho más tiempo a tu hijo, de pronto porque no podías manejar más la situación. Hacen referencia a una señora que perdió unos gemelos, y entonces le decían frases como, bueno, tal vez no era que no podías criar a los 2 gemelos, Dios no lo quiso. Entonces, ese tipo de frases que conllevan algo que puede ser hiriente, que puede ser percibido como insensible, lo practicamos en esta regla número 3. Cuidado con el respeto por la creencia del otro. Antes de terminar, doctora Sandra, coméntenos. Es que quería ya agregar, y pues pasando ya a los comentarios de nuestros cibervidentes, gracias por estar allí. Es, en cuanto tú decías del sistema de creencias, es respetarlo tanto de un lado por el otro. Pero un caso que tal vez muchos conocemos fue el fallecimiento de Carl Sagan, y cuando entrevistan a su esposa, pues él se consideraba no creyente, entonces que le preguntaban a ella que si él hacia el final de sus días, él murió por un cáncer, si él había cambiado su visión, y ella qué pensaba. Entonces ella lo que planteaba era que el dolor que les quedaba a ellos era ser conscientes de que jamás iban a volver a ver, porque desde su sistema de creencias para ellos no iba a haber una vida más allá. Entonces allí pues respetar, no es como que lleguemos, no, pero usted cómo decir eso, si va a pasar, no. Así a la inversa también, si somos personas que creemos que hay un más allá del cielo o lo que, y decimos, pues tengo la esperanza que voy a volver a ver con esa persona, también respetar ese mismo sistema de creencias. Doctor, ¿qué quiere agregar antes de que pasemos a las preguntas del público? Nos hace falta, de todas formas, perdón, interrumpo, una regla última para que continuemos con el doctor y las preguntas de los cibervidentes. En la regla número 4, deja que sientan lo que quieran. El de estar diciendo muchas veces, sé fuerte, resiste, ese tipo de frases. Lo correcto, menciona este estudio, sería decir, lo que estés sintiendo, cuando sea lo que sientas, vívelo, y ayudar a tener emociones distintas, acompañar de esta forma, dejar que el otro sienta como quiere sentir, dejar de estar poniéndole tiempos, dice el mismo estudio, a los duelos, porque las personas tenemos una vivencia de los mismos. Hay que atravesar la primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer, aniversario, dejar de estar cuestionándonos tanto cuánto tiempo me va a durar o cuánto tiempo va a estar el otro en esta situación, simplemente acompañar sin juzgar. Por favor, doctora Obregón, continúe. Gracias. Las flores, cuando están bien bonitas las flores, nos gustan mucho, ¿cierto? Te regalan una rosa o un ramo de flores, y todas estas flores, pues, te van a gustar siempre un montón, bastante, pero la flor en ese momento en el que la cortan ya está en el proceso de muerte, al final de cuentas.
La flor, si la ves desde el principio, cuando fue una pequeña plantita, después fue creciendo y después ya logra ser esta flor tan bonita que se puede llegar a vender, a regalar, es cortada y a partir de ahí empieza justamente su muerte al final de cuentas. Va a llegar tú le puedes poner una vitamina, una aspirina, algo para que tenga una mejor, digamos que no se marchite y dure más tiempo la flor. Sin embargo, cuando la flor ya está marchitándose, cuando la flor ya está muriendo, finalmente, bueno, pues lo aceptas finalmente la desechas al final de todo. Hay personas que incluso, pues bueno, a la flor la ponen en medio de un libro, por ejemplo, pues para seguir recordando, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, algunos las tirarán, otros guardarán un pétalo, no sé, va a depender. Y esto es más o menos lo que quería platicar. Justamente es importante ver todo el proceso en ese sentido de vida. Hablamos la sesión pasada que es importante ver más bien la vida, cómo es que la estamos viviendo, para que de una u otra forma, pues cuando llegue el momento en el que tengamos que partir, pues bueno, digamos, bueno, me voy bien, me voy satisfecho, me voy contento, me voy feliz, en ese sentido, ¿no? Y tratar de vivir lo máximo día con día. Me gusta mucho cuando le preguntan a Keanu Reeves, este actor, por ejemplo, es muy conocido por las películas de Matrix. Me gusta mucho cuando a alguien le hacen una entrevista y le preguntan, oiga, ¿usted qué piensa de la muerte, no? Entonces él se queda unos segundos pensando y dice, bueno, pues no sé, yo lo único que sé es que va a haber gente que va a estar muy triste. Finalmente esto nos deja una enseñanza también que al final de cuentas es importante que veamos también a las personas que se quedan en ese sentido como una parte muy importante, no nada más del proceso de tu muerte, sino qué es lo que va a pasar en ese sentido, porque hasta hemos hablado de la muerte de los demás, pero no hablamos de nuestra propia muerte. Exacto. Entonces aquí la parte importante es eso. De la tanatología, bueno, ¿cómo me explico? Finalmente, la tanatología tiene su raíz. Fueron dos hermanos en la cultura griega, fueron Hipnos, que es el dios del sueño, y Thanatos, que es el dios de la muerte, hijos de la diosa Nix, diosa de la noche. Entonces ellos, su trabajo en la mitología griega, pues era hacer dormir a una persona y el otro le arrancaba el alma y se los llevaban ante el dios Hades. Al final de cuentas era un trabajo, una forma en la que es importante tener este proceso para que al final de cuentas podamos tener una aceptación muy importante. Tengo la fortuna de trabajar como ya lo hemos comentado, como ya lo he platicado, pues la hipnosis terapéutica, y ha sido muy gratificante cómo las personas dentro de su proceso hipnótico logran visualizar, logran ver a su familiar, logran despedirse, logran hablar con ellos, y al final de cuentas logran ellos tener una sensación de tranquilidad, de bienestar, de paz. Finalmente, repito, el dolor, más bien el hueco, ahí va a estar. El hueco ahí se va a sentir prácticamente toda la vida, eso es importante decirlo. Sin embargo, vamos viendo la vida, o vamos viendo la muerte, más bien, al final, vamos viendo la muerte a través de nuestras acciones, de nuestra vida, de la forma en la que vivimos, de la forma en la que compartimos y de la forma en la que amamos justamente a nuestros seres queridos. Y allí, antes de ir con las preguntas y complementando lo que señala el doctor Obregón, es importante que haya esa claridad en la información. Como dice él, a veces nosotros no pensamos en nuestra muerte, sino en la muerte de los demás. Si es por una condición médica, cuando hay un tipo de diagnóstico, preguntarle a los doctores, tener claridad y pues aceptar los diagnósticos y las probabilidades, o sea, es verlo también en probabilidades, y si nos dicen de frente, mire, esto tiene mal pronóstico, pues aceptarlo y empezar a prepararnos para ese momento y aprovechar el tiempo que nos quede.
Hay una investigación muy interesante publicada el año anterior por Jonathan Singer y su equipo de la Universidad de Nevada en Estados Unidos, justamente preguntándose más bien por el proceso de duelo relacionado con COVID, y encontraba que, pues como bien sabemos, estamos en un proceso en que a veces el familiar se puede ir y murió y no pudimos despedirnos, no hubo ese tiempo. Entonces eso hace que el duelo empiece inclusive antes del fallecimiento de la persona. Y también otro elemento que va a influir en el tipo de duelo, en que sea un poco más fácil asumirlo o difícil, son esas informaciones. Por ejemplo, a veces nosotros podemos tener la idea equivocada de que ni los niños ni los jóvenes mueren por COVID. Han habido casos en menor proporción, pero los han habido. Entonces, cuando estos familiares pierden a su hijo por COVID, queda como en esa confusión de cómo así, pero si me habían dicho que él no moría por COVID, y eso hace aún más difícil el duelo. Por eso la recomendación es que esté esa claridad en la comunicación para facilitar y que sea lo que vaya a ocurrir, nos vayamos preparando, vayamos superando esas fases de negación a las que nos podemos exponer. Y bueno, y pasando con las preguntas del público, gracias a quienes se conectan. Primero vamos con comentarios, dice Joana Camargo, gracias a la doctora Joana de nuestro consultorio médico, dice, qué excelente tema para esta época tan difícil en la que nos enfrentamos a tantas pérdidas. Gracias al equipo de Mentes Abiertas. Zulma Sánchez, de verdad que es una situación tan triste, las palabras no alcanzan para dar consuelo. También Zulma dice, así es, me voy en paz y que estemos en paz con las personas que se van. Y nuestro jefe Armando Lázaro dice, muy cierto, en la sesión con el doctor Obregón tuve la oportunidad de reencontrarme con mi padre, fue maravilloso. Y ahora vamos con preguntas del público. Manuel Rodríguez hace 2 preguntas muy concretas. La primera ¿es prudente ofrecer condolencias cuando el doliente no las pide o no está vinculado con uno? Y también pregunta, ¿es más fácil asimilar el duelo cuando hay una calamidad comunal? Ejemplo, cuando hay una peste, un bombardeo, un deslizamiento. Y nuestro jefe Armando también pregunta, ¿qué explicación existe sobre el duelo laboral en esos casos donde la persona se retira de un cargo, se pensiona y se convierte en una experiencia dolorosa que incluso puede llevar a enfermedades y en algunos casos hasta la muerte? Pues ahí rápidamente me atrevo a acotar, pues es un duelo diferente, como decíamos. Nosotros experimentamos duelo y es el proceso de pérdida. Allí habría que ver cómo está viviendo la persona, el equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida. Por eso es, por un lado, importante en las empresas tener los procesos de prepensionados y que nosotros también a lo largo de nuestra vida laboral o nuestra vida en general tengamos ese equilibrio entre las dimensiones laboral, personal, profesional, amigos, porque si dejamos que solo nuestra vida sea lo profesional, va a pasar posiblemente que cuando nos pensionemos empecemos un proceso depresivo y lleguemos a un deterioro. Y 2 comentarios más antes de ir a responder las preguntas. Esther Aguilar dice, no hay palabras, es un dolor profundo perder un hijo. Yo tengo 5 más, pero ninguno como él. Y Cabor Docu nos dice, realmente es un tema muy espectacular, doctora Ságentra, muy buena su conducción. Muchísimas gracias. Entonces, doctor Obregón, con relación a las 3 preguntas, sobre es prudente dar las condolencias, es más fácil asimilar un duelo cuando hay una calamidad comunal, y la de nuestro jefe Armando, ¿qué explicación existe sobre el duelo laboral? ¿Listo? Bueno, voy a explicar justamente un poquito respecto al duelo laboral. Recordemos que esto tiene que ver con las expectativas. ¿Qué expectativas vas teniendo tú con relación a tu trabajo? El trabajo es eterno el trabajo, siempre va a estar ahí para ti. La persona va a estar ahí siempre, toda la vida. Es por eso es que les platicaba esta forma de ver justamente a la flor desde que está en la plantita hasta que está marchita. Es importante darte cuenta y darnos cuenta que esto es lo que la vida, el destino, las circunstancias, como lo quieras expresar, o mis decisiones, es lo que yo tengo en este momento, este trabajo que yo tengo en este momento. Sin embargo, cuando vamos hablando de expectativas en la vida, vamos viendo que este trabajo no va a ser para toda la vida. Posiblemente sí, posiblemente no, pero no le debo poner una expectativa en ese sentido a las situaciones, a las personas.
estoy teniendo un noviazgo muy chévere, muy bonito, muy padrísimo, como decimos acá en México. Sin embargo, le pongo expectativas a la circunstancia y estas expectativas las tengo muy presentes en mi forma de pensar. Sin embargo, la parte importante es que hay que vivirlas, el momento, hay que vivir el momento, no hay que vivir el futuro, hay que vivir en ese sentido el presente. Y claro, se presentan una serie de circunstancias bastante críticas, como lo son, si tienes esa expectativa de que tú pensaste que ibas a tener ese trabajo prácticamente toda tu vida, o que, bueno, pensaste que te ibas a jubilar, pensaste una serie de aspectos y de repente, pues no, ya no está más ese trabajo. Claro que hay un momento de shock, claro que hay un momento de pérdida, de duelo en ese sentido, en donde al final de cuentas, pues es un duelo muy similar. No se compara definitivamente con la pérdida de la vida de alguien querido, no se compara definitivamente, pero sí que hay una expectativa, sí que existen esos mecanismos al final de cuentas, o esos pasos al final de todo. Y claro que vamos a tener, vamos a estar en depresión. Yo conocí una persona que estuvo trabajando 25 años en su empresa, se jubila, algo que tú dices, bueno, pues es una expectativa muy bonita, se jubiló y muy padre todo, y ya de repente la persona pues empezaba, ya no se levantaba a la misma hora de siempre, se levantaba más tarde, se llegó a despertar a las 12 del día, 1 de la tarde, ya cansado, y empezó a subir de peso y empezó a sentirse mal. O sea, estaba en depresión y no se había dado cuenta. Por eso es que decía que estas emociones no son conscientes. Nos estamos dando cuenta que ahí hay un factor muy importante, un foco amarillo que todos y cada uno de nosotros podemos ver. Si tú en algún momento dado, aprovecho este pequeño espacio, si tú en algún momento dado puedes ver que alguien de pronto tiene una actitud positiva, muy bien, muy digamos en equilibrio, y de repente por alguna razón, no sabes exactamente qué, está en un estado de desequilibrio, un estado depresivo, pero tú lo notas porque ya no es el mismo de antes, ya no se ríe como antes, ya no lo ves tanto, más bien preguntas por él y de dónde resulta que está recluido en su cuarto, en su habitación, no sale para nada, está triste, bueno, aparentemente. Entonces todo esto nos lleva a focos amarillos para poder empezar a platicar con aquella persona. Este personaje que les cuento, finalmente lo que hizo esta persona fue empezar a laborar, empezar a hacer otras cosas. Él se dio cuenta, lo notó, estuvimos platicando un poco, él se dio cuenta, lo notó, que era lo que estaba pasando con él, y tenía que empezar a activarse y poner otras cosas en el camino, otros aspectos en el camino. Actualmente es un hombre que empezó a trabajar desde muy joven, y actualmente es un hombre joven todavía, adulto maduro, pero finalmente pues hay muchas cosas importantes que hacer. Uno tiene que dejar de hacer cosas productivas hasta cuando dejes de respirar. Todo el tiempo tienes que estar viviendo o tratar de estar viviendo lo mejor posible, pues para que este tipo de cosas pues no vayan ocurriendo al final de cuentas. Y sí, ¿cuál era la otra? No sé si contesté la de las condolencias. Que sí, eso, y de cuando sí es más fácil superar un duelo cuando es un desastre comunitario, un accidente, una inundación. Exacto. Ajá, bueno, no, las condolencias, bueno, finalmente es un hábito, es algo que de una u otra forma estamos como sociedad, estamos como habituados, como acostumbrados, te acompaño en tu dolor, mis condolencias, o aquí estoy, etcétera, etcétera. O sea, es algo que comúnmente las personas decimos. En algún momento dado habrá personas que puedan aceptar esa frase, habrá personas que no. Pero la parte importante creo que la dijimos hace un momento y creo que estamos de acuerdo las doctoras en esta mañana, las doctoras y yo, que es escuchar, más bien escuchar a la persona, estar ahí, procurar bajo su sistema de valores, su sistema de creencias, pues bueno, respetar, ¿no? En ese sentido, lo dijo muy puntual la doctora Ligia con estos puntos hace un momento.
Y definitivamente que cuando hay un accidente en donde participan más personas, o ya sea 2 o más, o toda una comunidad, bueno, definitivamente acá en México hemos pasado por varios terremotos en la Ciudad de México, y bueno, pues uno de los más complicados fue el terremoto del 1985, en donde, pues bueno, hubo muchas muertes, pero al final de cuentas mucha gente también apoyando, mucha gente contribuyendo, mucha gente unidas, y esto nos fue haciendo como más unidos, ¿no? El hecho de sentir que la otra persona está ahí, un desconocido, total y completamente desconocido, que está quitando los escombros de los edificios para tratar de rescatar a su familiar, y tú haces exactamente lo mismo por tus familiares, se vuelve un acompañamiento, ¿no? Te está entendiendo, no te está diciendo absolutamente nada, pero aquí la parte importante es que están acompañándose en ese sentido. Entonces, creo que podemos concluir que ese es uno de los principales puntos de este tema: acompañar a la persona y finalmente, pues, escucharla también al final de todo. Sí, unido, doctora, lo que usted acaba de comentar, y frente a esa última pregunta sobre el acompañamiento en los momentos de cataclismos o de cuestiones desastrosas, el tomar la mano si es posible, lo cual hoy en día se podría pensar que es algo discutible. Tomar la mano, y los autores, los expertos nos recomiendan, es poner la mano en el hombro del otro en silencio, si es posible un abrazo, también sin palabras, el aprisionar la mano de alguna forma también funciona, y algunos autores hacen alusión a algunas conexiones nerviosas, y bueno, hay unas explicaciones más profundas que no nos alcanzaría el tiempo ahora en el momento del cierre. Y frente a los duelos laborales, quería acotar algo muy sencillo, lo que tiene que ver con los duelos positivos. Esos son los llamados duelos positivos, querido Armando, que se refieren a la necesidad que el individuo, como lo explican los grandes expertos en duelo, los individuos tenemos que ir recapitulando nuestras vivencias y observar si estamos haciendo aquello que nos llena, porque cuando dejamos el trabajo nos encontramos con que nuestra vida no estaba, era solo trabajo. Y bueno, en cuanto a qué decir o no o hacer, entonces vamos al cierre con estos puntuales datos que nos arroja el estudio publicado por el New York Times. El primero de ellos: si conocías a la persona, cuenta una anécdota. Nada más refrescante de escuchar cosas nuevas o historias nuevas de un ser querido que sabemos que no vamos a volver a ver. Entonces eso es motivante, según este estudio. Entonces, si tienes algo que contar a los familiares, cuenta una nueva anécdota en vez de empezar a decir cosas que a veces pueden ser más hirientes. 2, si no conocías a la persona y de pronto te la encuentras porque es alguien de tu trabajo, porque es alguien amigo de algún familiar, y si tienes que hablar algo, es casi como más decir, si conociéndote a ti, me imagino la persona tan especial que ha sido tu ser querido. Encontrar paso a paso el ser cuánto querías, el poder decirle al otro cuánto querías a ese otro, hacer énfasis más en la posibilidad de hacerlo hablar, si es posible, como lo explica el análisis. El trabajo de duelo tiene mucho más que ver con ese conflicto psíquico, y nosotros hacemos mucho más al escuchar que a cualquier otra cosa. En un siguiente punto encontramos frases como, por ejemplo, no puedo imaginarme qué estás sintiendo, aquí estoy si necesito hablar con alguien. Y la última: actúa si de verdad te importa. Es decir, lleva comida, saca a los niños un rato al parque, lávale la ropa, la casa está totalmente deshecha, ayuda a barrer, no digas nada, acompaña. Un saludo muy especial para todos y cada uno de nuestros queridos hervidentes. Un agradecimiento muy especial al doctor Óscar Obregón, con quien hemos compartido otros momentos lindos, y hoy desde México nuevamente nos acompaña, para la doctora Sandra, para todos los que están con nosotros en este momento y quienes verán el video. Muchísimas gracias y un saludo muy cariñoso para todos.